Muy buen día, hermanos, hermanas. Es un privilegio volver a compartir con ustedes nuestras clases bíblicas. Hoy domingo 7, mes de junio, preparándonos para el regreso a nuestro templo, a compartir esa coinonía que ya extrañamos después de tanto tiempo sin vernos físicamente. Confiamos que el Señor nos dará amplísima bendición en este tiempo. Estamos aquí para compartir la clase de hoy. Estamos trabajando nuestro tomo número 12, unidad 3. Comenzamos una unidad hoy. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Es una pregunta que deberemos responder en esta secuencia de clases sobre las Sagradas Escrituras. ¿Por qué necesitamos la Biblia? La unidad 3. Y una de las razones por las que necesitamos la Biblia es que la Biblia tiene autoridad. Y hoy vamos a ver eso, la autoridad de las Escrituras es la clase de hoy. En nuestra lección número 15 en nuestro currículum. La autoridad de las Escrituras. Las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Esa es la verdad central de hoy. Es el resumen de la clase que debemos quedarnos con ello. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Dios es su fuente. Ahora, esas escrituras, esta sagrada palabra de Dios, nos están dadas para la enseñanza, para que aprendamos de ella, para que ordenemos nuestra vida según ella y para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En la clase de hoy tenemos que lograr con todos ustedes, los creyentes y amigos, nuestros oyentes de hoy, que tengamos claro que la palabra de Dios puede producir cambios en las vidas, que ellas al hacer espacio y ocupar lugar en nuestra mente, en nuestra vida, tienen un poder transformador y esa es parte de su autoridad, esa capacidad de la palabra de transformar, de convertir el alma, es parte de su autoridad y hoy vamos a hacer énfasis en ello. También tenemos como objetivo que usted que nos escucha hoy reconozca la autoridad de la palabra, pero también reconozca, vea, descubra la belleza literaria de las escrituras. En la Biblia como un libro, es un libro singular porque está compuesto por una diversidad de géneros literarios y esa riqueza podemos verla en la clase de hoy también. También tenemos como objetivo que usted logre seguir las instrucciones de la palabra de Dios para experimentar el cambio que la vida necesita. Cada día usted necesita respuesta diferente a las circunstancias de la vida. Y hay que experimentar ese cambio que necesitamos para poder responder y colocarnos al nivel de las necesidades en el momento. Y hoy podemos encontrar que la palabra tiene instrucciones para esas realidades. El versículo clave de la palabra de hoy, todos debemos dominarlo, es un texto que se ve con frecuencia en nuestras enseñanzas. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Atento a la utilidad de la palabra, eso es parte de su autoridad, la diversidad de aplicaciones en la que puede ayudarnos y bendecirnos en la vida como creyentes. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el otro texto, el 17, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el texto clave de hoy, un texto poderoso. El fondo bíblico, las diferentes bases bíblicas que usamos hoy para esta clase, 2 Timoteo 3, 14 al 17, 2 de Pedro 1, 16 al 21, y veremos Salmos 19, 1 al 14, y Salmo 119, versos 5 al 112, 105 al 112. Esas cuatro porciones bíblicas son la base bíblica
de la clase de hoy. En nuestro bosquejo veremos que el primer tema a tratar, la escritura es divinamente inspirada, está basado en 2 Timoteo 3, 14 al 17 y 2 de Pedro 1, 16 al 21. Y esto nos va a tratar dos acápites importantes. Vamos a ver que la Biblia es inspirada por Dios y que esta Biblia es la verdad. Diferente a las fábulas artificiosas, las escrituras son la verdad. Segundo tema que veremos hoy es que la escritura es la revelación de Dios. Y lo veremos basado en Salmo 19, 1 al 14. La creación revela la gloria de Dios, lo veremos en el Salmo. Y la palabra infunde aliento, infunde nuevo aliento al creyente. Un tercer tópico, la escritura da dirección divina al creyente. Salmo 119, versos 105 al 112. Y vamos a ver cómo la escritura puede ser respuesta en las diferentes etapas de la vida hasta el fin de nuestros días. Así que, hermanos, tenemos una clase interesantísima. Ya sabemos, es la primera clase de la tercera unidad, una tercera unidad que va a llevarnos por el descubrimiento de por qué la Biblia es importante para nosotros, y una razón de ello la vemos en la clase de hoy cuando analizamos la autoridad de las escrituras. Vivimos en una época en que la falta de absoluto es un tema común. Hoy todo el mundo en su accionar es relativo y muy individual. O sea, mi verdad es mi verdad porque es mi verdad. Y no importa que tu verdad sea diferente a la mía porque esa es tu verdad y ese es tu problema. Ese relativismo de hoy, que es muy normal, muy acomodado a la mentalidad y deseos propios de cada uno, es la norma de conducta del tiempo de hoy. Por eso usted ve que situaciones que ayer eran bochornosas y eran hasta vergonzosas en el medio de una familia, hoy se justifican y se presentan hasta como una evidencia de apertura mental, de desarrollo, de haber crecido mentalmente. Sin embargo, aunque esa es la realidad del mundo, el cristiano tiene buenas razones para creer en la inspiración de las escrituras, que es un absoluto. Las escrituras son un absoluto. La Biblia es un absoluto. No podemos asumir la palabra de Dios como un relativo que creemos cuando nos conviene y aceptamos cuando no conviene, y cuando no me conviene no es la verdad, no me gusta porque yo tengo una verdad diferente. Así no podemos tratar las escrituras. Ellas tienen autoridad de decirnos qué es correcto y qué no es correcto. Ellas tienen autoridad para decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellas nos revelan la verdad espiritual. Por eso, la lección de hoy nos recuerda por qué nosotros, como cristianos, creemos en la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras no depende del valor que nosotros le asumimos. Ese también es un absoluto. Ellas son autoritativas, verdaderas, incuestionables, aunque yo no las crea, aunque para mí no signifique eso. Así que la lección de hoy nos recuerda que nosotros como cristianos creemos y asumimos la autoridad de las escrituras. Pasemos a los tres temas de la clase de hoy. El primero, la escritura es divinamente inspirada. La escritura es divinamente inspirada. Veamos qué dice 2 de Timoteo 3, algunos versos. El verso 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hablándole Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda
buena obra. Además, segunda de Pedro, en su capítulo 1, algunos versos, el verso 20, por ejemplo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos textos bíblicos son el fundamento para hablar en esta mañana de la Escritura como un texto, una revelación divinamente inspirada. Inspirada por Dios es el primer apéndice o acápite de este tema, y ya hemos tenido la lectura bíblica que sustentan esta declaración. Esto nos lleva entonces a las siguientes declaraciones. Nos advierte las Escrituras de los malos hombres y de los engañadores. En el verso 13 de 2 Timoteo 3, Pablo está diciéndole a este joven pastor que tenga cuidado porque hay maestros que intentarán desviar de la verdad a los creyentes, y debemos que cuidar la palabra que hemos creído porque ella tiene la verdad revelada de Dios al hombre. Nos insta entonces, en vez de enfocarnos en enseñanzas triviales, fantasiosas, que nos distancian de la voluntad y propósito de Dios, la Sagrada Escritura, alentando Pablo a Timoteo, él le dice, es necesario que te enfoque en las Escrituras. Esto hace que como padres tengamos responsabilidad de enseñar la Escritura a nuestros hijos desde la niñez. Eso le enfatizó Pablo a Timoteo. No olvide que tú has conocido estas Escrituras desde la niñez, que te fue enseñada por tu madre y por tu abuela. Ellas no han cambiado, ellos tienen un mensaje contundente, permanente para ti y para todos los creyentes. Así que esta declaración bíblica puede hacerte sabio para la salvación, te muestra el camino de la fe en Cristo Jesús. Por eso no permita que nadie te mueva, que nadie te cambie la verdad que tú has creído desde que era un niño bajo la tutela de tu madre y de tu abuela. Nos dice esta porción bíblica que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, que Dios puso en los santos hombres que escribieron humanamente este texto. Él puso en ello esta inspiración, este resurgir de su interior para registrar estas palabras que él puso en su mente y en su corazón. Y tiene propósito, tiene autoridad, tiene utilidad, y esa utilidad la hace autoritativa para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, no te descuides con falsas enseñanzas, no te dejes distraer, porque las palabras que tiene de frente tienen utilidad, significación, relevancia para ti, te serán útil para la enseñanza, te serán útil para redarguir, y más adelante veremos un poquito en detalle la significación de estas palabras. Te será útil para corregir, te será útil para instruirte, a fin de que todo hombre que se vea afectado, que se deje impactar por estas escrituras, sea perfecto y enteramente preparado, no para algunas cosas, para toda buena obra. Es importante que aquí hagamos una pausa y reflexionemos. Piense un poquito. ¿Puede describir usted algún momento en que la Biblia le ha dado instrucción o corrección específica? ¿Habrá alguna circunstancia donde usted iba a tomar una decisión o había pensado en algo en específico y al ir a las Escrituras ha cambiado de idea? ¿Ha estado en algún momento que la angustia, la tristeza, el temor, la desesperanza ha tomado su vida y de repente recuerda una porción bíblica que ministra y cambia su manera de pensar? De eso se trata. Esto revela la autoridad que ella tiene para bendecir nuestras vidas y para guiarnos en el propósito de la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que esta palabra enseña.
proporciona principios específicos sobre Dios y sus mandamientos en la doctrina que ella nos enseña. Ella redarguye, eso quiere decir que enfrenta a las personas con la realidad de su pecado. Ellas nos revelan qué distante o qué tan cerca estamos de Dios y nos da la forma de cómo acercarnos si estamos lejos. Ella también corrige, revela el pecado del hombre y proporciona la guía de cómo restaurarnos si estamos en pecado. Nos dice que debemos arrepentirnos, que debemos convertirnos, que debemos renovar nuestra mente, que debemos dar espacio a que Cristo convierta nuestra vida. Además, esta palabra nos instruye, proporciona principios para vivir en rectitud. Nos dice cómo andar, nos dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué cosas debemos evitar, qué cosas debemos encauzar, asumir, hacer, cómo vivir. Y esto también nos va a revelar que va perfeccionando nuestra vida y que va preparándonos. Eso quiere decir que nos está instruyendo cómo ser adecuadamente el pueblo de Dios, cómo pertenecer y participar en esta familia gloriosa, cómo ser santo y cómo apropiarnos de las bendiciones que nos da esta relación con Él. Y es importante ver esto porque si bien son inspiradas por Dios, tenemos que estar claro y contundentemente valorar y defender que estas escrituras no son fábulas artificiosas, sino que la escritura, la revelación de Dios, es la verdad. Eso lo vimos ahorita al leer 2 de Pedro 1, 16 al 21. La postura del apóstol Pedro en relación a la escritura es que estas no son una colección de fábulas artificiosas o mitos o historietas, así dice el versículo 16, sino que con testigos oculares han sido confirmado una serie de información, de evidencias, de relaciones, de milagros, de obras que hombres de Dios, que Dios mismo, que Jesús obró. Así, ellos no son cuentos inventiva del hombre, sino que Dios puso en el corazón de sus autores para dejar revelada su voluntad. Así que el verso 19 de 2 de Pedro, capítulo 1, nos van a decir que es segura. Van a decirnos también que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, sobre todo en la vida que ha sido oscurecida por el pecado, por la distancia de Dios, esta vida que ha sido oscurecida por perder la comunión con Dios. No es de interpretación privada, dice el versículo 20, no es una palabra que yo puedo interpretar a mi modo, a mi manera, y como es la forma en que yo la veo, eso es lo que ella dice. No es de interpretación privada. Además, los santos hombres de Dios no hablaron por inventiva humana, sino que dice el apóstol Pedro que estas palabras nos han sido traídas por inspiración del Espíritu y no por la voluntad del hombre. De hecho, hay muchas porciones bíblicas en que notamos que de manera expresa Dios al hombre que usó para escribir le indicó registrar las cosas que veía, las cosas que escuchaba. Así le dijo a Juan en Apocalipsis, así le dijo a Habacuc en algún momento. Así que es importante que entendamos que la autoridad de las escrituras están también garantizada porque esta escritura es verdad, no es fábula. Esta autoridad está garantizada por lo que hace, por lo que es útil para nuestra vida, pero también porque en esencia ellas son verdad, es revelación de Dios al hombre y no son inventiva humana. De ahí que tenemos que concluir en este primer punto que la escritura es la única guía confiable. Subraye, querido hermano, esta expresión, única guía, no una guía más, no un manual más, no una forma diferente de hacer. Para el creyente, la escritura es la única guía confiable, la única vía justa y cabal para mostrarnos cómo vivir. ¿Quieres saber cómo vivir? Si está haciendo lo correcto, si está andando bien, si lo bueno es tu norma. Así que la escritura, la revelación de Dios, es tu guía confiable
y segura. Así que debemos dedicar tiempo serio cada día a su estudio para poder descubrir ese vivir, para poder descubrir qué quiere Dios de nosotros cada día. Y este descubrir qué quiere Dios cada día es porque estas palabras son la revelación de Dios, que es el segundo tópico. Esta palabra, esta escritura, la Sagrada Biblia, es la revelación de Dios. Y el Salmo 19, versículo 1 al 14, nos van a dar una serie de indicaciones, revelaciones, detalles de esa verdad contundente. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo no hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Salmo 119, algunos versos. La creación revela la gloria de Dios. Salmo 19, 1 al 6. En estos versículos 1 al 6, en estos versos de este salmo, usan un hermoso y poético lenguaje para describir el amplio y poderoso testimonio de la creación de Dios. No olvide que un propósito de la clase de hoy es ver la belleza literaria de las Escrituras. Los versículos 4 al 6 se centran en cómo la vida en la tierra depende de la regularidad del sol, de cómo la naturaleza toda juega un papel para el equilibrio que tenemos. Atento, que este no es un libro de astronomía, no es un libro de física, pero es un libro que revela lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Y tiene informaciones que están aquí en las Escrituras mucho antes que el hombre la descubriera con sus inventivas y con sus descubrimientos científicos. Ya la Biblia tenía información sobre nuestra realidad. La palabra infunde aliento al hombre. En los versículos 7 al 9 vamos a encontrar que hay 6 indicaciones de que Jehová es el autor de esta palabra. También vamos a encontrar que hay 6 nombres que se le da a la palabra de Dios. Atento con estos nombres porque cada nombre tiene que ser relevante en función de que cumple una tarea, crea una relación con nuestra vida. Es la ley de Jehová, es el testimonio de Jehová, son los mandamientos de Jehová, es el precepto de Jehová, es el temor de Jehová, son los juicios de Jehová. ¿Qué importancia tiene para mí? Ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicios. Cada una de esas palabras establecen un nivel de relación de Dios conmigo a través de su palabra. La ley me revela las normativas de vida cristiana para vivir por encima del pecado. Nos revela que soy pecador y que tengo la necesidad de salvación. Vimos eso cuando estudiamos Gálatas. Como la ley es un ayo hasta Cristo. Bueno, es el testimonio de Jehová, es evidencia de Él, de su existencia, de su poder, de su autoridad. El temor a Jehová nos trae reverencia, nos trae una reacción de adoración a Él, al conocerle, al saber quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Así que estas palabras debe descubrir usted qué nivel de relación establece esta realidad de la palabra entre usted y Dios. Ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor y juicio de Jehová están en las Escrituras. Pero también hay 6 características de las Escrituras descritas en este salmo. Las Escrituras, las palabras de Dios es perfecta.
es fiel, son rectos, es puro, es limpio, son verdad. La palabra de Dios, los preceptos divinos, esta palabra es perfecta. No hay nada ahí que usted y yo debamos corregir, debamos cambiar, debamos arreglar. Es perfecta, es fiel, se cumple, es recta, es derecha. Si vivo según ella, no me tuerzo, no me equivoco, no claudicaré si me guío por ella y confío en ella. Es pura, es limpia, son verdad. Pero también, y atento con esto, porque hay 6 beneficios de la palabra de Dios. Convierte el alma, tiene un poder transformador, por eso tiene autoridad, por los resultados que crea en la vida del hombre cuando estas palabras nos impactan en realidad. Convierte el alma, nos cambia, nos hace volver a la comunión, a la voluntad con Dios. Hace sabio al sencillo. También estas palabras alegran al corazón, alumbran los ojos, traen entendimiento. Esta palabra permanece para siempre y también sus principios son todos justos. Beneficios de esta palabra, como estos beneficios te han bendecido, cómo estás aprovechando estos beneficios para tu vida. ¿Te ha convertido esta palabra? ¿Te ha hecho sabio? ¿Ha alegrado tu corazón en algún momento? ¿Ha abierto tu entendimiento? ¿Está afianzado en ella de manera que permanece en ti esta verdad para siempre? ¿Te ha hecho justo? ¿Ha mejorado tu vida y tu relación con Dios y con tus hermanos? En los versículos 10 al 11 vamos a encontrar que la palabra es más valiosa que el oro y es tan agradable como la miel, la que nos amonesta con la obediencia y nos llama a la corrección y nos da satisfacción. La sentimos más agradable que la miel al paladar. En los versículos 12 al 14 encontramos que la palabra transforma nuestra vida. Es significativo sabiendo esto, que ores pidiendo a Dios que refleje a tu vida y a la mía también el poder de sus enseñanzas para nuestra vida, porque en ella vamos a encontrar transformación, el cambio necesario. La Escritura nos dirige a buscar una santidad total, interna y externa, que honre a Dios. Piense cómo Dios se comunica con usted y la diferente forma que cada día Él trata a través de su palabra para que usted sea transformado. Es importante que reflexionemos cómo podemos los cristianos mostrar que ven los mandamientos de Dios como algo más valioso que el oro y más dulce que la miel. ¿Cómo yo puedo hacer saber a otro que para mí los mandamientos de Dios son más valiosos que el oro, que la riqueza humana, y son más agradables, más gustosos para mí que la miel? ¿Qué valor trascendente tienen para mí estas palabras y cómo la gente puede notar eso? Es importante que estemos seguros de ello. Lo que estoy diciendo es que tenemos que descubrir, estar seguros y si es posible dar evidencia de cómo esta palabra impacta mi voluntad y mis deseos. ¿Está mi voluntad y mis deseos sometidos a la palabra de Dios o hago lo que me da la gana? Como dijera un cantante secular por ahí, vivo mi vida loca a pesar de que los principios bíblicos me plantean otra cosa como la voluntad de Dios. Esta palabra impacta mis sentimientos y emociones. Gobierno a ese hombre interior que está dentro de mi cuerpo a través de la palabra de Dios. Esta palabra afecta la manera como veo el mundo que me rodea. Esta palabra afecta o impacta la manera como vivo delante de los demás. De alguna manera, esta palabra me ha ayudado a hacer lo correcto, a comportarme de manera correcta frente a mis hermanos.
Esta palabra ha impactado en mí la manera como vivo cuando nadie me ve. O sea, el hombre que soy en privado es el mismo hombre que soy en público. O sea, esta palabra me ha generado integridad en mi vivir. Son cosas que tenemos que estar claros, porque eso revelan la autoridad de la palabra en mi vida. Y si ellas pueden producir este resultado y no son evidentes en mí, eso quiere decir que entonces yo debo resolver una situación de relación adecuada de mí frente a las escrituras del Señor. ¿Cómo la valoro? ¿Cómo estoy permitiendo que ellas toquen mi realidad de vida cristiana? Y esto es importante porque el tercer subtema nos va a decir que la escritura nos da dirección divina, nos hace encaminar por la voluntad de Dios a nuestras vidas. El Salmo 105, los versos 119, 105 al 112 nos van a plantear este contenido. Lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñe tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Las escrituras son una bendición en todas las etapas de la vida. El verso 105 nos muestra el papel central de las escrituras tiene en las etapas diferentes de nuestra vida. Ser brújula, ser guía, ser camino, ser mi andar, ser contundente en mis decisiones y mis planes en cada etapa de mi vida. El verso 106 nos muestra el compromiso que tenemos con las escrituras. He jurado, decía el salmista, y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas, no me desviaré de ellas, no las negaré, no me distanciaré, confirmaré y viviré tus justas ordenanzas. Este nivel de compromiso implica más que leerla, atesorarla y llevarla conmigo permanentemente en cada circunstancia que vivo, en cada situación que enfrento. Los versos 107 al 108 nos muestran dos peticiones puntuales. Señor, vivifícame. Que la vida, cuando me sienta agobiado por la aflicción, tu palabra me vivifique. Ponga en mí ese resurgir del ánimo interior que viene de la relación contigo a través de tu palabra. Que también pide al Señor que le enseñe sus ordenanzas. El salmista es un creyente que está abierto al continuo aprendizaje de la palabra de Dios. Pensemos, ¿de qué manera puede nuestro compromiso con la palabra de Dios ser de gran valor en las diferentes etapas de la vida? ¿Cómo ella me bendice al ser joven, al ser joven soltero, al ser joven casado, al ser un padre, una madre? ¿Cómo me bendice al ser abuelo? ¿Cómo me bendice en cada circunstancia de la vida, al ser patrón o al ser empleado? ¿Qué tiene en ella para darme, para vivir y para reaccionar frente a la realidad que vivo? Hay un bellísimo acróstico que podemos tener de la Santa Biblia, y cuando digo que podemos tener un bellísimo acróstico, vale decir que las escrituras del Salmo 119 son un gran acróstico para exaltar la palabra de Dios. Tiene 22 estrofas porque cada una de ellas comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, que tenía unas 22 letras, y cada estrofa tiene unos 8 versos, así que tenemos 176 versos en este gran salmo. Y usando algunas expresiones de este salmo y de otros salmos, se puede construir un bellísimo acróstico sobre la Santa Biblia.
Lámpara es a mi pie tu palabra, oh Dios. Salmo 119, 105. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 118. Susténtame según tu palabra. Salmo 119, 28. Anhelo tu mandamiento, vivifícame en tu justicia. Salmo 119, verso 40. Nunca se aparte de mí tu libro. Josué 1:8. Tus misericordias son manifiestas cada día. Salmo 119, 64. Amo tus preceptos porque son puros. Salmo 19:8. Bienaventurado el hombre que medita en ellos. Salmo 1:2. Inclina mi corazón a tu testimonio. Salmo 119:36. Bendiciones obtendremos cuando guardamos tus mandamientos. Salmo 119, verso 56. Ley perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. Íntegro sea mi corazón en tus estatutos. Salmo 119:80. Amo tu palabra, en guardarla hay gran galardón para mi vida. Salmo 19:11. ¿Será que tú puedes hacer tu propio acróstico de las escrituras? Ellas nos bendicen hasta el fin. Salmo 119, verso 105 y verso 111 y 112. Los versos 109 al 110 nos muestran cuál debe ser nuestra actitud con la palabra de Dios en medio de la persecución o circunstancias adversas. No olvidarse, no desviarse de la palabra. En aflicción, dificultad, no olvidarme, no desviarme. Ella es lámpara en mi caminar, ella es camino, ella es guía perfecta para mi vida. Los versículos 111 y 112 reiteran el compromiso con las escrituras hasta el fin de la vida, porque son la alegría del corazón. Como me han hecho bien, como me han acompañado en cada etapa de la vida, han tenido respuesta a mi realidad, a mi inquietud, a mi aflicción, a mis deseos, a mis dificultades. Entonces, ¿por qué abandonarla en los últimos momentos de mi vida? Ellas me acompañarán hasta el fin, decía el salmista, porque ellas han traído alegría a mi corazón. El aprendizaje en esta sección debería ser el siguiente: la escritura debe ser valorada y convertirla nosotros en nuestra prioridad y pasión, porque ellas nos han bendecido en cada etapa de la vida y nos ayudan a permanecer con alegría y satisfacción en el corazón, aún hasta el final de nuestros días. Siendo así, estas palabras deben ser tenidas una prioridad y una pasión a nuestra vida. Hay que estar dispuesto a vivir sus preceptos en nuestro diario caminar para que traigan esta alegría que tanto anhelamos. Sería bueno pensar de qué manera puede nuestro compromiso con la palabra de Dios ser de gran valor en las diversas etapas de la vida. ¿Cómo te han bendecido en cada circunstancia en tu vivir? Esta clase debería, en sentido general, darnos los siguientes desafíos. Las escrituras son de inspiración divina y son la revelación de Dios al hombre, la infalible autoridad de fe y conducta. Esta declaración es una declaración que debemos asumir incuestionablemente. Sin duda alguna, esta escritura, la palabra de Dios para nosotros, son revelación de Dios al hombre, es infalible, es autoridad de fe y conducta para nuestra vida. ¿Reconoce usted que las escrituras tienen la capacidad única para instruirlo en este vivir que usted y yo asumimos cada día? La respuesta tiene que ser sí. Las escrituras tienen la capacidad única para instruirnos en el vivir, en nuestra cotidianidad frente a los desafíos de ser creyente, de ser hijos de Dios y de vivir en consecuencia con el prójimo de manera correcta. Su vida, la mía, reflejan esa creencia que tenemos en la autoridad de las escrituras. Porque si para mí son autoritativas y dan el beneficio que hemos encontrado que ellas nos dan, entonces deberíamos ser, en términos prácticos, de alto compromiso con ella. Tener alto compromiso con ella y entonces afanarnos en vivirla, en obedecerla, en cumplirla, en guardarla, en no resbalarnos de su voluntad. Eso quiere decir entonces que tenemos cada día que buscar maneras prácticas de vivir una verdad particular de las escrituras. Ellas son verdad, tienen muchos principios y normativas
que deberían bendecirnos en nuestro diario vivir. Busque cada día encontrar cómo darle vida, cómo encarnar en usted esos principios, esa normativa, esos desafíos de Dios a nuestras vidas a través de su palabra. Y eso va a revelar la autoridad que ella tiene para usted en sus días. Que Dios le bendiga. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a hacer tu voluntad de manera permanente, para que nosotros podamos ser evidente testigo de que tu palabra es fiel, autoritativa e incuestionable bendición para nuestra vida. Que el Señor nos ayude.